Caminando con Dios 48, la soberanía de Dios y nuestro mayor esfuerzo. Una persona de Dios pertenece al Todopoderoso. No pertenecemos al mundo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya, cuando Dios nos llamó antes de la fundación del mundo, estábamos con Él en la eternidad por medio de la fe. Porque el Dios omnisciente y todopoderoso, en su propósito perfecto, nos conoció de antemano, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, y conforme al beneplácito de su voluntad, nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo. Todo fue determinado antes de la creación. Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Dios, quien preparó su reino eterno antes de la creación, guiará a su pueblo a ese reino con total precisión, conforme a su plan perfecto. Esto lo creemos, no por una convicción personal, sino porque creemos en la perfección de Dios. Debemos entender que nuestra vida no es algo que nosotros construimos o diseñamos. Si nuestra vida cambiara solo según lo que nosotros edificamos, entonces Dios no sería Dios. Toda nuestra vida está dentro de la voluntad de Dios. La única razón por la que no lo vemos todo es porque no podemos conocerlo todo. Pero aunque Dios haya planeado y predestinado todo perfectamente, aún hay algo que debemos hacer. Esto no es tanto un asunto de función, sino de tiempo. Predestinación y fatalismo. La predestinación de Dios no es lo mismo que lo que el mundo llama destino. No significa que, ya que Dios ha determinado todo, da lo mismo como vivamos. Predestinación significa que, al mirar hacia atrás en nuestras vidas, confesamos que todo fue por la gracia y dirección de Dios. No es una excusa para vivir pasivamente ni con irresponsabilidad hacia el futuro. De hecho, cuanto mayor es la gracia de Dios, con más diligencia debemos vivir cada día, aferrándonos a su palabra. La soberanía de Dios nunca debe ser excusa para la pereza espiritual. Su soberanía es perfecta. Desde el lado de Dios, Él cumple su perfecta voluntad a pesar de nuestra necedad. Desde nuestro lado, debemos vivir cada día con seriedad, en respuesta a su gran amor y gracia. Diligencia y pereza. Una persona de Dios, habiendo recibido el don de la salvación, debe vivir el resto de su tiempo y vida con el mayor esfuerzo, con toda su vida. La gracia de Dios es así de grande. Quien realmente comprende la gracia de Dios, no puede vivir en el pecado. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Nuestra vida ya ha sido crucificada con Cristo, y ahora Cristo vive en nosotros. Ya no vivimos por nuestro viejo yo. Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios. Aunque vivamos un solo día más, debemos vivirlo como si fuera el último. Pablo declaró esta búsqueda en su vida. Y esa confesión debe ser la confesión de todos los que hemos sido llamados por la misma gracia. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.
La soberanía de Dios y la fidelidad de José. José caminó en el pasado y vivió el presente. No conocía el futuro. Simplemente obedeció la orden de su padre Jacob y fue a buscar a sus hermanos. Hizo su mejor esfuerzo como hijo. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre cerca de Siquem. E Israel le dijo a José: tus hermanos están apacentando el rebaño en Siquem. Ven, que te voy a enviar a ellos. Aquí estoy, respondió José. Pero el lugar al que fue se convirtió en un lugar de peligro y muerte, y a través de muchos giros dolorosos, fue vendido a Egipto. Lo importante aquí es que José no fue con optimismo superficial, pensando alegremente: Dios hará que todo salga bien. Entonces se decían unos a otros: verdaderamente estamos pagando por lo que le hicimos a nuestro hermano. Vimos su angustia cuando nos suplicaba, pero no lo escuchamos. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. José rogó a sus hermanos que le perdonaran la vida, pero aún así fue vendido como esclavo a Egipto. Sin embargo, no culpó a Dios ni cayó en el fatalismo. Más bien, vivió cada día dando lo mejor de sí. José fue llevado a Egipto. Los ismaelitas que lo habían llevado allí lo vendieron a Potifar, uno de los funcionarios del faraón, capitán de la guardia. El Señor estaba con José, y tuvo mucho éxito. Vivía en la casa de su amo egipcio. Cuando su amo vio que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar todo lo que él emprendía, José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su asistente personal. Potifar lo puso al frente de su casa y le confió todo lo que tenía. Desde el momento en que lo puso al cuidado de su casa y de todos sus bienes, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía Potifar, tanto en la casa como en el campo. Es cierto que Dios estuvo con José incluso en los momentos más miserables de su vida, y que Dios bendijo la casa de su amo por causa de él. Pero debemos entender que José no vivió despreocupadamente, confiando solo en la soberanía de Dios. Él dio lo mejor de sí, y por eso halló favor ante los ojos de Potifar. Después de esto, José pasó por la prisión y finalmente llegó a ser gobernador. Todo ese camino tomó 22 años. José debió haber atravesado muchos altibajos. Y cuando finalmente se reencontró con sus hermanos siendo ya gobernador, hizo esta confesión: pero ahora, no se angustien ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues fue para salvar vidas que Dios me envió delante de ustedes. Ya van 2 años de hambre en esta tierra, y aún quedan 5 años más sin siembra ni cosecha. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y salvarles la vida mediante una gran liberación. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron acá, sino Dios. Él me ha puesto por padre del faraón, señor de toda su casa y gobernador de todo Egipto. Eso es. José obedeció el mandato de su padre Jacob con toda fidelidad. Dio lo mejor de sí en medio de cada dificultad. Pero al final, al mirar hacia atrás, reconoció y confesó la guía soberana de Dios. Esta es la actitud de fe que debemos tener. Como personas que vivimos en el presente, debemos vivir cada día confiando en la guía de Dios y dando nuestro máximo esfuerzo. Aunque nos esforcemos al máximo, seguimos siendo pecadores. Cometemos errores, caemos, y a veces enfrentamos disciplina por causa del pecado. Pero nos levantamos y seguimos corriendo cada día. Planeamos con la sabiduría que Dios nos ha dado, y volcamos nuestras fuerzas en ello. Y cuando llegue el momento de mirar hacia atrás, confesaremos: aunque pareció que logré todo por mi esfuerzo y decisión, fue la guía de Dios, el celo de Dios, y el cuidado de Dios. Planifica, pero deja el resultado en manos de Dios. Los que están comprometidos con el reino de Dios son personas que viven con planes concretos. Así es como vivimos fielmente como administradores del tiempo que Dios nos ha dado. Esto no significa que pongamos nuestros planes por encima de Dios. Significa que hacemos todo lo que está a nuestro alcance,
y luego confiamos plenamente en la guía de Dios. Una mentalidad que simplemente dice, si se abre la puerta, iré, o si sucede, lo haré, no es sabia. Debemos mirar la realidad con claridad, establecer una dirección y un propósito, y hacer planes específicos para nuestro tiempo. Luego debemos trabajar para cumplir cada paso. Por supuesto, el rumbo puede cambiar en el camino, y puede ser necesario hacer ajustes. Pero debemos correr cada día con todas nuestras fuerzas, valorando el regalo del hoy que Dios nos ha dado.